Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo llevan la cuarentena? A mí la verdad que ya me está cansando un poco, pero bueno, no queda otra, hay que cuidarnos, sí, hay que ayudar y ser colaborativos en esta situación, pero bueno, cansa, sí, por momentos. Bueno, la idea de esto, sí, es más o menos como en la primera clase virtual, sí, hacer una breve presentación del tema y a continuación trabajar en el aula virtual. Durante la primera clase virtual, ¿sí? Lo que yo hice fue hacer un video así, presentando, y a su vez dejé un PowerPoint. En la segunda clase lo que hice fue, en vez de armar un video, agarré, hice un PowerPoint bien completo, ¿sí? Y largo, lo sé, disculpen por eso, pero era necesario para que ustedes puedan comprender más, ¿sí? O sea más explicativo, por lo menos eso era mi intención, ¿sí? Y en esta tercera clase virtual lo que yo pretendo hacer es hacerles un videíto así explicativo, muy corto, y aparte, sí, en vez de un PowerPoint, subir un archivo de texto, ¿sí? Un PDF. Este PDF consta de 14 páginas o 13, no me acuerdo, 14, ¿sí? Que tiene los temas, ¿sí? De dos sistemas, básicamente. Lo que hice es agarrar el Campbell, ¿sí? Y el Silverton y armar un resumen. Este resumen, si bien no sé qué les parece un total de 14 páginas, a mí me parece bastante corto, aunque les puede parecer largo, sí, no hay problema. Pero tiene imágenes, sí, así que no es puro texto. Los temas que abordamos en este PDF, sí, son el sistema de órganos sexuales femenino y masculino, y además el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso van a ver que es mucho más extenso y también, no les voy a mentir, un poco más complejo que el sistema de órganos sexuales. Bueno, cuando comiencen a leer el texto, ¿sí? Van a notar que comenzamos con sistema de órganos sexuales y clasificamos sistemas de órganos sexuales masculinos y femeninos. Ambos están divididos por órganos internos y órganos externos, ¿sí? Y poseen su función, ¿sí? Y alguna característica por ahí, si son grandes, pequeños o de qué músculo está formado, ¿sí? O tejido. Luego continuamos con lo que es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso, bueno, como les dije anteriormente, van a ver, ¿sí? Que es extenso. Vamos a comenzar básicamente explicando apenas un poco sobre lo que eran las neuronas y la función que cumplen. Y empezamos viendo lo que son las etapas del procesamiento de la información, ¿sí? Necesito que presten atención, ¿sí? Y que básicamente aprendan el significado de algunas palabras, como por ejemplo lo que es una aferencia sensitiva, ¿sí? Las interneuronas y las eferencias motoras, ¿sí? Que está explicado, ¿sí? Pero si ustedes leen el texto y no tienen en cuenta determinados términos, les va a costar el doble, ¿sí? Y van a tener que releer y releer y releer, y no es la idea. Por eso yo les doy estos tips o anotaciones que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para que la lectura de ustedes sea más fluida. Por supuesto que cualquier cosa que ustedes no entiendan me lo pueden preguntar, ¿sí? Me lo preguntan vía mail o por mensaje de la plataforma, ¿sí? Por el medio que sea necesario. Luego van a encontrar, por ejemplo, un esquema, ¿sí? Que es básicamente cómo se traduce un estímulo externo, ¿sí? En el organismo. Básicamente, si yo se los explico así, es, por ejemplo, se eleva la temperatura del ambiente, ¿sí? Ese es el estímulo, un aumento de temperatura. Los receptores que yo tengo en mi cuerpo, ¿sí? Que están principalmente en la zona de la piel, van a detectar, ¿sí? Ese cambio de temperatura. Por vías aferentes, ¿sí? Tengan en cuenta esto, aferentes, ¿sí?
se va a enviar esa señal, ¿sí?, de ese estímulo hacia lo que es la médula espinal, y de la médula espinal viaja al cerebro, ¿sí? En el cerebro, que es el centro integrador, ¿sí?, se va a procesar este estímulo, o sea, esta señal, este mensaje, ¿sí? Son todos sinónimos, tengan en cuenta eso, que eso por ahí también es lo complicado del sistema nervioso, se usan muchos sinónimos, ¿sí? Se va a procesar la información, se va a tener en cuenta que está haciendo mucho calor, y si yo tengo mucho calor, ¿qué pasa? Empiezo a transpirar, pero no empiezo a transpirar porque sí. Justamente empiezo a transpirar porque se procesa la señal en el cerebro, y el cerebro emite una respuesta, ¿sí? Dice, imagínense, ¿no? Dice, bueno, está haciendo calor. ¿Cómo puedo hacer que la temperatura de este organismo, o sea, de mi cuerpo, no se eleve, ¿sí? Porque si la temperatura del organismo se eleva, estamos en un proceso, ¿sí?, de tener fiebre. Y si tenemos fiebre, algo no está andando bien, ¿sí? Entonces, por una vía eferente, ¿sí?, no es aferente, es eferente, ¿sí?, se envía la señal. Esta señal va a ser básicamente enviada a un órgano, ¿sí? En este caso, si hace calor, se abren las glándulas sudoríparas, ¿sí?, de la piel, ¿sí?, y empezamos a eliminar agua, ¿sí? Ustedes notan que empezamos a transpirar, ¿sí?, y la piel se humedece. Entonces, esa va a ser nuestra respuesta, ¿sí?, abrir las glándulas sudoríparas, ¿sí?, y empezar a excretar agua. Cuando excretamos agua, la superficie de la piel, ¿sí?, se refresca, y al refrescarse se baja la temperatura. ¿Es un proceso medio complejo? Sí, pero no es imposible de entender, ¿sí? Si ustedes van anotando paso por paso, por ahí yo no me expliqué del todo clara o lineal, ¿sí?, porque fui utilizando diferentes palabras entre medio. Ustedes elijan una, ¿sí?, y escribanlo, van a ver que el proceso no es tan difícil de entender. A continuación de esto van a ver lo que es la organización del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso se divide en dos partes, ¿sí? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. No significa que hay dos tipos de sistemas nerviosos diferentes en el organismo, ¿no? Es una clasificación, ¿sí? El sistema nervioso es uno solo y trabaja de forma conjunta, ¿sí? Pero nosotros, los seres humanos, ¿sí?, separamos, clasificamos para poder estudiar mejor. Bueno, tenemos el sistema nervioso central, ¿sí?, que consta de el cerebro y la médula espinal. Tan simple como eso, ¿sí? Y tenemos el sistema nervioso periférico, ¿sí? Periférico hace referencia a los alrededores, ¿sí? Que básicamente el sistema nervioso periférico son los nervios que salen desde una parte del cerebro, ¿sí?, los nervios craneales que terminan en esta zona, que van hacia los oídos, hacia la nariz, hacia los ojos, la boca y demás, ¿sí? Y tenemos los nervios, ¿sí?, del resto del cuerpo, que salen, imagínense, como ramificaciones, ¿sí?, desde la médula espinal.